buenas tardes a todas, todos y todes. Bienvenidos a este segundo capítulo de Eureka Podcast. Mi nombre es Paula y les doy la bienvenida a este capítulo donde vamos a hablar de espacios emergentes, laboratorios, talleres de formación, encuentros de la industria cinematográfica, un tema que creemos que puede ser súper interesante para nuevos realizadores, realizadoras, personas jóvenes que están estudiando, que están intentando acercarse a la industria cinematográfica en Colombia y en Latinoamérica. Tenemos 3 grandes invitadas que primero pues muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos. Tenemos a Daniela Castro, que es subdirectora del BIF, tenemos a Laura Muñoz, que es gestora cultural, y a Valentina Romero, que es productora cinematográfica. Entonces, bueno, hola chicas, muchas gracias y cuéntenos por favor quiénes son ustedes, qué hacen y cómo se relacionan al tema de este Eureka Podcast. Hola, la que quiera empezar. Por la intro, por la invitación. Yo soy Valentina Romero, yo he venido trabajando dentro del cine como cerca de 6 años y bueno, he estado como en las dos partes, tanto facilitando algunos de estos eventos como siendo participante con algunos proyectos propios de mi productora 11 Films y con otras más independientes. Así que sí, he estado como dentro de los dos, no sé si roles, pero sí he tenido las dos experiencias y nada, muchas gracias por la invitación. Hola, yo soy Laura, actualmente gestora cultural, distribuidora de cine, también como independiente muevo proyectos y doy charlas para jóvenes talentos del cine. Justo me interesa mucho como este tema porque pues creo que esa fue mi oportunidad y mi camino para crecer en el cine. Entonces ya ahorita de pronto cuento un poquito más sobre eso, pero chévere que puedan haber intereses como de estudiantes y de jóvenes alrededor de cómo hacer crecer sus proyectos, cómo enlazarse con otro tipo de personas que no es la gente de su universidad o de como su círculo social y tal. Entonces, bueno, nada, chévere. Gracias. Bueno, yo soy Daniela Castro, tengo una trayectoria ya de 20 años en el cine. He sido directora, he estado en el departamento de arte, he sido asistente de dirección, productora, y durante los últimos años he consolidado un poco una carrera, particularmente en la parte de formación de festivales y bueno, y después digamos como en otras áreas también de los festivales. Bueno, muchas gracias. Lo primero que les quería preguntar, ya sabiendo más de sus experiencias, sus caminos en este medio, ¿qué espacios ustedes conocen o creen que son los más importantes a los que pueden acceder jóvenes de Colombia y Latinoamérica? ¿Y por qué son importantes o ustedes los consideran importantes para el camino de estas personas? Pues voy a empezar, creo que es una pregunta igual muy amplia, muy pertinente, pero muy amplia, porque creo que lo primero que hay que visualizar también es el carácter del proyecto, porque dependiendo del carácter, digamos, hay cosas específicas. Yo particularmente voy a hablar desde el BIF, que tiene un programa llamado BIF Bank, exclusivamente para cortometrajes, en donde de hecho pues hemos tenido la oportunidad de nosotras 3 coordinar distintas cosas desde distintas áreas y sí, digamos, lo que podría aportar, porque creo que puede ser una investigación muy larga y muy específica dependiendo de las particularidades y cualidades de cada proyecto, es que sí siento que estos espacios resultan siendo fundamentales. Uno, porque en el proceso de desarrollo tanto de largometrajes como de cortometrajes, por lo general se está muy solo, entonces es muy importante encontrar estos espacios donde además vas a entender no solo desde la perspectiva de tu proyecto, sino también desde de los otros proyectos, ¿no? Entonces como que eso siempre va a hacer crecer los proyectos, pero además te da la oportunidad de entender un poco también y de acercarte a la industria, digamos, y a cómo funciona, y a que este proyecto empiece a ser parte de la industria y empiecen a conocerlo de una u otra manera, pues para poder recomendarlo o para poder entrar, digamos, en otros espacios también, digamos, de formación desde la industria, pues donde el proyecto pues pueda seguir creciendo, un poco como eso. A ver, yo
No sé, desde mi experiencia cuando estaba estudiando cine, creo que fue para mí muy importante entender cómo, porque creo que pues para los estudiantes en general cuando estamos en las clases y demás, nos enseñan mucho a la realización, cómo hacer los proyectos, hacer que salgan, la financiación de estos proyectos y todo gira alrededor de eso. Creo que cada vez más las universidades se piensan un poquito más en entender cómo funcionan otros espacios, que la gente le interese la curaduría, la gestión cultural, bueno, como tantos otros campos que no es solamente la realización, y creo que hablo desde mi experiencia porque creo que la realización a mí me empezó a costar mucho en la universidad y como era lo único que veíamos, no entendí que había como otro universo también muy grande donde también se podían hacer posibles los proyectos, donde yo también podría participar como otro rol. Entonces creo que el primer paso y el primer camino que logré identificar en mi carrera fue como entender los festivales de cine, cómo funcionaban. El FICSI creo y Bogoshort pues uno de los primeros a los que empecé a asistir como público, ir a ver películas, ir a ver charlas, entender quién eran estos invitados, y creo que estos son los espacios como idóneos para entender también qué es lo que está pasando en el cine actual y cómo yo me relaciono como realizadora con este tipo de proyectos y espacios, y luego cómo empiezo a conectar con otro tipo de personas que le puedo aportar a mi carrera, a mi proyecto y demás. Digamos que en mi caso, claro, ya yo entro como a ser parte de un festival como organización, y pues claro, esto también me cambia muchísimo la perspectiva de lo que representa para un proyecto, como una carrera, como lo que puede lograr hacer como este impulso. Entonces creo que es muy valioso porque sí siento que los festivales, los eventos en general cinematográficos le apuestan mucho a que los realizadores tengan como esos lazos y conecten realmente, no es como tan deliberado como mostramos esta película porque sí, o traemos este invitado porque sí, sino tiene como toda una lógica audiovisual, de recorrido de estos autores. Entonces como que entender eso uno como público pues le aporta muchísimo también como a su carrera. Entonces creo que desde ahí es como el lugar donde uno debería arrancar, también como por esos espacios que uno tiene más cerca. Entonces Eureka, los festivales universitarios, como estos espacios también son vitales para iniciar, como inicio de entender qué significa estar en estos eventos, participar en una convocatoria y demás. Y ya. Sí, yo muy en la línea de lo que dice Daniela y Laura, pienso que es importante entender que no todos tienen por qué pasar por ese camino, ¿no? Hay proyectos muy diversos y de realidades muy distintas que a lo mejor no necesitan estos espacios de formación, de industria y demás. Y son maravillosos también de todas las formas. Creo que es importante primero plantearse eso, como cuál es la realidad del proyecto, saber qué necesita el proyecto más allá de qué necesita uno, y ver esos caminos muy, muy propios y muy consecuentes con las realidades de la misma película. Así que sí, yo creo que uno de los caminos para mí también fue acercarme a los festivales de cine como público. El primero debió ser el FICSI, Bogoshorts, y estando dentro de la universidad todavía entré a un mercado, al BFM, el Bogoshort Film Market, y para mí eso fue un cambio de perspectiva por completo porque, claro, entendí muy desde adentro cómo funcionaban las lógicas para hacer posible las pelis a un nivel más profesional, ¿no? Y nada, como que espacios también muy locales dentro de la universidad me enseñaron muestras audiovisuales, mercados audiovisuales que hacíamos dentro de la U. Sentí que era muy importante eso, entender cómo a lo mejor ese recorrido de formación, de espacios de fogueo también de tu proyecto, de tener también mucho más confianza presentando tus cosas, pues van sumando un montón de experiencias muy bellas. Y sí, pues hay afortunadamente un montón de espacios descentralizados también, no solo en Bogotá, sino que eso, los festivales comunitarios, los festivales regionales tienen unas puertas y unos, sí, como oportunidades muy bellas también para las realizadoras y realizadores. Así que yo como consejo, no sé, sería entender primero cuál es esa realidad del proyecto y a partir de eso investigar cuáles son los más cerquitas, ¿no? Acá en Bogotá, eso, BAM, el BIF, Bogoshorts y demás hacen
cosas muy valiosas con los jóvenes, pero sí, yo diría que eso puede ser un buen camino para iniciar. Muchas gracias. Creo que nos dieron unas claves muy importantes como para pensar estos espacios y para empezar a reconocerlos y saber que depende del proyecto de cada persona y de los intereses de cada persona o de su proyecto, del camino. Sí quería preguntarles sobre todo cómo alguien que nunca ha participado o que de pronto piensa que su proyecto no necesita participar de algún encuentro, algún taller, cómo acercarse a estos espacios y cómo, por ejemplo, ver los procesos de inscripción o los procesos de selección que de pronto pueden ser un poco abrumadores o de pronto que a veces las personas dicen no me inscribo porque de pronto no cumplo este requisito, no estoy alineado. Creo que se relaciona mucho con lo que nos contaba Daniela, con un trabajo de investigación y de conocer un poco el proyecto que también nos contabas, Valentina. Entonces sí, como ese antes de participar o decidir si participar o no, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo acercarse a estos procesos? A ver, yo creo que es lo que estaba diciendo Val un poco, como que es entender las necesidades que yo tengo con mi proyecto. No todos los proyectos necesariamente tienen que ir a este tipo de eventos porque pues también hay trabajos colaborativos muy distintos. Pues bueno, acá hablando específicamente de eventos y tal, creo que en mi recomendación es siempre ir a lo más cercano y no como, claro, si es la primera vez que voy a hacer algo así como algún tipo de participar en una convocatoria, que también depende de qué, como si es con mi proyecto, entonces una convocatoria de cortos o de largos, dependiendo. Eh, o si quiero, no sé, estoy en una etapa de desarrollo con mi proyecto, depende también de la etapa en la que estés y con la que quieras empezar a moverte con ese proyecto. Creo que sí es importante desde la producción entender que esto requiere de unos cronogramas así como lo requiere la producción. Esto también requiere como unos cronogramas donde tú empiezas a organizar y a ir mapeando estos eventos que pues que te puedan interesar a ti como realizador y a ti también como con tu proyecto, porque no todos los eventos aceptan todo el tipo de proyectos. Entonces hay que empezar también a entender como esta magnitud de lo que requiere una convocatoria. Luego también, digamos, en el caso de los proyectos universitarios, siento que es más difícil porque creo que en las clases les piden como una entrega muy inmediata. Entonces, digamos que a mí me parece que es muy complicado hacerlo cuando son proyectos como de una clase, del semestre, no sé qué, como que es porque esto requiere tiempo. O sea, la convocatoria abre, no sé, un mes, pero el evento es hasta dentro de 4 o 5 meses. Entonces, pues eso hace que obviamente se extiendan los tiempos de producción del proyecto. Entonces, digamos que sí es como que esto también es el paso para darte cuenta que los proyectos también requieren un tiempo, que luego de haber pasado por ese evento pues pasan más cosas con el proyecto, o tú empiezas a entender que el proyecto necesita otros cambios y eso requiere que pues como que el tiempo se extienda mucho más. Entonces sí hay que tener como un cuidado como con el tiempo y con la disposición que tú tienes frente a eso, porque también va a pasar mucho que pues te vas a presentar a diferentes convocatorias, algunas puedes quedar, como también puede ser la continuidad de no, y eso luego como empieza a desencadenar en el realizador como una frustración de este proyecto no vale la pena, este proyecto no tiene sentido. Y creo que ahí hay también como una cosa delicada que siempre me gusta tocar, porque pues creo que los eventos no definen la calidad de los proyectos. Entonces eso depende de una curaduría específica, como que depende de otras cosas, no necesariamente si el proyecto es bueno o no. Bueno, yo sí tengo, digamos, unas recomendaciones un poquito más específicas. Creo que sin duda, de nuevo, vuelve el carácter del proyecto, pero creo que particularmente, digamos, desde el BIF, que es un festival que está pensado en la gente joven, desde su programación, toda su curaduría. Nosotros estrenamos muchas óperas primas y óperas segundas, digamos, como que siempre estamos tratando de atraer ese público. Y cuando se forma, digamos, este componente, digamos, académico, está pensado en justamente dar ese impulso que conlleva, digamos, algunos elementos de la vida profesional. Entonces, sí, yo creo que lo más importante es leer bien.
Eso parece muy tonto, pero es algo que cuando uno revisa proyectos, muchas veces se da cuenta que las personas no leyeron bien. Entonces es leer muy bien la convocatoria. También, si bien las convocatorias a veces son un poco insoportables en 400 caracteres y esas cosas, como yo siento, y desde el otro lado, porque también estoy muchas veces presentando proyectos cuando estoy desde el otro lado, creo que si hay una carpeta que es poderosa, ¿no? y que uno ve que el proyecto y todos los miembros de su proyecto están poniendo en esa carpeta una intención, es linda, tiene como el carácter del proyecto, y hay algo que de pronto no cumple, pero lo explica, ¿no? Y dice, bueno, yo no tengo una escaleta perfecta por esto, pero voy a poner unas imágenes que me dan una sensación y uno ve la intención de esa directora. Si esa intención no esté resuelta, es digamos, adelante. Son proyectos que uno por lo general agarra porque dice, bueno, aquí hay alguien que se está haciendo preguntas, y yo creo que todo ese proceso de desarrollo en el cine es básicamente hacerse muchas preguntas, ¿no? No necesariamente tener todas las respuestas hechas. Por otro lado, digamos, lo que dice Laura en relación, digamos, al proyecto, cuando uno empieza a pensar los proyectos y empieza a ver dónde le gustaría que esos proyectos tuvieran una pantalla, o dónde les gustaría exhibirse, o hacia qué público o de qué formas, ¿no? Y se empieza a hacer esas preguntas. También eso de una u otra manera te va dando como unos tiempos para funcionar, ¿no? Y sin duda, pues el hecho de ser seleccionado o no depende de muchísimas cosas. Entonces, yo sí creo que, pues después, digamos, cuando yo estudié, nada de esto existía. En ningún lugar no había ningún taller o sea, solamente como, no sé, las cosas muy grandes, y de repente las universidades podían sacar como unos ítems extras, pero nada de esto existía. Y esto sí empieza, cuando uno empieza a tener proyectos, que por ejemplo a mí me llegan del BAM y digo, este ya tiene una trayectoria, ¿no? Eso también a veces termina siendo importante o termina sumando pues en la selección de esos proyectos, como la validación de otros. Pero por ejemplo, si me llega un proyecto que tiene un sello de un laboratorio que no se parece mucho a lo que específicamente nosotros buscamos, también sirve como para decir, bueno, no lo voy a hacer perder el tiempo, porque va a entrar a un grupo de gente donde de pronto no le va a aportar mucho, porque su proyecto, no sé, puede ser más experimental, y el taller que nosotros tenemos es específicamente de escritura de guión de ficción, ¿no? Que pues se vuelve como más acotado. Pero sí creo que aprovechar estos espacios también de una u otra manera es generar callo, porque toda esta carrera es una carrera que está llena de nos, en todas partes, desde la gestión cultural hasta sí, te dicen no, sí, no, y pues es importante uno aprender a aceptar esos no, y a no derrumbarse y a no dejar de creer en sus propios proyectos porque le dijeron que no, ¿no? Porque depende de muchísimas cosas que pueden ser muy aleatorias. Por otro lado, también yo creo que una de las cosas básicas cuando se acerca una convocatoria es investigar, a ver si estamos haciendo match con el proyecto, a las expectativas que tiene ese evento, pero también es clave, no sé, suena también obvio como lo de leer, pero escribir para esa ventana, ¿no? Y no enviar tal cual tienes el proyecto escrito porque escribiste una vez tu carpeta y crees que ya está bien. Es importante reescribirla, de eso se trata mucho de los procesos de convocatorias, de búsqueda de fondos, del desarrollo, ¿no? Es reescribir y reescribir, y dentro de esas reescrituras también muy enfocado en eso, en alinearse con los objetivos del festival, el mercado, la convocatoria. Muchas de las convocatorias y de las preguntas ya incluso las responden las mismas bases, ¿no? Así que es muy importante eso, ser muy ñoño, leerse lo que está pidiendo esa convocatoria en específico y saber cómo probablemente yo en esta no quepo, ¿sí? Mi proyecto en esta no cabe, y está bien que otras pueden entrar en otro momento, pero también no perder el tiempo a una. Es primero hacer la investigación juiciosa, entender si vale la pena o no, y reescribir en pro de esa convocatoria. Yo creería que eso es uno de las formas como mucho más sanas también para que el
proyecto vaya evolucionando. Pareciera como una pérdida de tiempo estar mandando y recibir muchos no, pero si te esfuerzas es reescribiendo para la siguiente entrega, el siguiente deadline, créeme que ya hay un avance enorme dentro del proyecto. Así que sí, no lo vería como un esfuerzo menor, es algo también muy chévere que te obliga. Esto no es tan ser fondo dependiente o convocatoria dependiente, pero cuando llegas tal día, en 15 días tengo que entregar eso, ese deadline también te pone en la rigurosidad de escribir para llegar a eso. Así que sí, creo que eso, ser juiciosos, también de pronto entregar esa carpeta a otras personas, pedir consejos a otras personas que han pasado por ese espacio, preguntarle también a las AMIs si ¿cómo te fue cuando estuviste en ese lugar? Si crees que vale la pena, mi proyecto crees que cabe, etcétera, para que sea mucho más orgánico y mucho más sentido lo que estás haciendo. Eso sería como lo que creo. Gracias. Y creo que de nuevo volvemos a este tema que es muy importante y es el autoconocimiento de los proyectos y de uno mismo como realizador o como estudiante o como persona miembro de este mundo. Entonces, claro, es muy importante todas las recomendaciones, consejos y todo lo que ustedes nos cuentan, porque creo que sí permite como acercarse a cada espacio de manera distinta, no ver todos los espacios como uno solo o como que todos son iguales, sino que son distintos cada uno, y a partir de eso entender dónde puede estar el proyecto o qué camino puede tener, como también pensando en la diversidad de los proyectos. Otra pregunta que quería hacerles, que voy a hacer como dos preguntas unidas y que ustedes me la pueden responder, es ¿cómo creen ustedes que estos espacios aportan a una diversidad o como a una estandarización de los proyectos o de los procesos? Y otra que ya es como más de el interior de estos procesos, es como ¿qué creen ustedes o basadas en sus experiencias, qué pueden encontrar las personas dentro de estos espacios, más allá del tema muy específico de formación de cada espacio? ¿Qué creen que pueden encontrar, sí, las personas ahí? Pues mira, yo sí creo que es muy fácil caer en la homogeneización de los productos, porque realmente sí hay una línea que cuando el tema se vuelve industrial es como la que jala. Creo que por fortuna siempre hay espacios rebeldes, ¿no?, que intentan acoger, digamos, a otro tipo de proyectos, lo cual, digamos, siempre va a ser menor en relación a la producción más masiva y más industrial. Por eso es tan importante entender que no hay que frustrarse al primer no, y que no hay que sentir que esas cosas tienen la razón. Lo mismo pasa, digamos, con las películas ya estrenadas. Si te pones a ver, en definitiva, en todos los festivales, por lo menos de nuestra región, se muestran las mismas películas, ¿no?, que son películas que vienen de afuera y que son películas que ya hicieron un circuito de festivales, ¿no? Eso es un tema muy amplio y muy complejo donde se puede discutir, yo creo que durante horas, y que además es muy necesario también poner sobre la mesa, porque entonces creemos que los festivales son los espacios de donde mostrar ese cine independiente, pero funcionan bastante parecido a esa estructura comercial, ¿no? Simplemente que con contenidos diferentes, ¿no? Entonces, pues yo no quisiera ahondar, digamos, demasiado, porque creo que nos podemos extender mucho, pero sí creo que hay que estar atentos, digamos, a esos otros pequeños espacios de resistencia, y de nuevo teniendo en cuenta de cuáles. Suena muy fácil, ¿no?, decir, yo sé perfectamente cómo es mi proyecto. Yo creo que uno como realizador se puede tardar un montón de tiempo en entender de qué va su proyecto y a qué universo pertenece, ¿no? Y pues eso es parte del proceso creativo, que también es un sufrimiento gigante, o sea, no, digamos la verdad, o sea, es difícil en contestarse esas preguntas, pero pues hay que hacérselas. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Qué pueden encontrar las personas dentro de estos espacios formativos, de encuentro, de laboratorio, que de pronto no ofrecen, o sea, que ofrecen más allá de su tema,
base o más allá de lo que ofrece, por ejemplo, la academia tradicional? Pues mira, yo creo que el valor agregado de esos espacios es que se parecen muchísimo a la vida laboral, o sea, a la realidad. Entonces, ese contacto con la industria, o sea, con todas las personas y el contacto con otras personas que están en el mismo proceso que uno, creo que es lo más valioso que uno puede llegar a encontrar en unos espacios como estos. O sea, entender más o menos cómo funciona la industria, ver el desmadre y la locura que significa eso, cómo relacionarse con otros, cómo perder la timidez, cómo ver, por ejemplo, que a los otros también les dan duro en sus proyectos y los feedbacks son fuertes, ¿no? Y que no es una cosa personal, sino que es una cosa de cómo se maneja la industria. Y encontrar aliados, amigos, personas que puedan colaborar con uno en otras cosas, porque finalmente pues toda la cinematografía, bien sea desde los espacios, digamos, que la contienen, o desde la cinematografía pura y desde las películas, sí tiene que ver con un trabajo que es colectivo. Entonces, estos espacios son finalmente espacios de encuentro para que esa parte colectiva, bien sea desde los negocios o bien sea desde lo creativo, suceda. Pensando en la estandarización, yo creo que en la actualidad hay muchas opciones y que no son solo unas formas de entrar en la industria dentro de los mercados, dentro de la formación. Hay convocatorias de un sinnúmero de cosas que aportan a los procesos creativos y a la realización de cine en sí misma. Así que afortunadamente, sí, esos espacios que dice Daniela de resistencia, creo que están mucho más en auge, y esos espacios son muy importantes también porque, insisto, en la diversidad de historias, de realidades de producción y sí, como de capacidades y de intereses de las personas con sus proyectos. A mí me parece clave eso, hacer resistencia frente a que solo hay una forma de crecer en la industria cinematográfica, o que tienes que pertenecer a la industria cinematográfica, ¿no? Como que hay que hacer como otro contrapeso, y hay que buscar otras opciones, porque no necesariamente son los festivales lo que va a validar o no a mi proyecto. Puede que sea una cancha de fútbol en donde necesita estar puesta mi película y en donde yo necesito hacer incidencia con ella. Así que creo que sí es importante entender que sí hay una línea definitivamente por el camino más tradicional, si esa es la palabra, hacia los festivales, hacia los mercados, y parecen como unos escaloncitos, ¿no? Para llegar a lo mejor a un punto, al segundo piso, y cuando llegas a ese segundo piso quizás otros y otros y otros. Creo que lo importante de ese proceso de diversidad versus estandarización es entender qué quiere una, ¿no? Por ahí creo que sería, pero probablemente no porque sea un festival o porque sea un espacio de industria va a estandarizar tu proceso, ¿no? Tú también como realizadora puedes hacer parte de eso y ver qué te funcione, qué no de esos espacios. Así que sí, yo creo que es muy larga la conversación alrededor de eso, porque yo quisiera es más bien desglosar qué entendemos por estandarización, ¿no? Porque si hablamos de estandarización dentro de la curaduría de un festival, entenderíamos que es por temática, pero estandarización en un mercado sería por realidad económica o de nivel de producción del proyecto. Así que sí, ese tipo de realidades tan diversas, o sea, he estado en espacios en donde hay unos presupuestos gigantes versus unos muy chiquitos, y eso es maravilloso porque pues no es la misma película necesariamente. Eso, y frente a que se encuentra uno en esos lugares, yo creo que la parcería es clave de hallar y no sentirse tan sola en esos momentos que son bastante frustrantes de los procesos creativos y de la búsqueda financiera y demás. Creo que eso es bonito de esos espacios, más allá de lo conflictivo que uno puede estar por ser eso caótico, abrumador y sí, como muchas cosas de lo gigante que es.
es bastante chévere encontrar pares. Eso yo creo que es una de las cosas fundamentales. Y también, no sé, como ver qué opinan las otras personas de tu proyecto, ¿no? Este proceso, por más colectivo que sea, el desarrollo sobre todo suele ser una cosa muy solitaria, en donde una escribe para sí misma y se lee a sí misma y nadie más. Así que está muy bueno eso, poderte enfrentar a otras perspectivas, a cómo le está leyendo la gente, a que te contradigan, ¿sí? Y que sea incómodo para ti como realizadora y hacerte cuestiones mucho más importantes y mucho más robustas frente a tu proyecto. Creo que eso es vital de estos espacios y que bueno, pues existen un montón de otras cosas frente a estos espacios, ¿no? Como ver cine una chimba que rara vez pudieras ver de otra forma, encontrarte de pronto con unas charlas muy jaladas con gente que te inspira constantemente, eso, saber que no estás sola en esa búsqueda es bastante lindo. Bueno, hablo desde mi experiencia, pero para mí entender lo que es como hacer gestión cultural fue pues metiéndome en un evento universitario con mis amigues a camellar y a hacer locuras y a soñar y a entender que el cine que veíamos en salas de cine, incluso en las mismas plataformas, porque estas mismas plataformas nos dicen qué ver, por más que haya mucha variedad, fue como aventurarnos nosotras mismas a como decir, bueno, y si hacemos esta proyección de esta forma, exploramos otros lugares, que acá no hablo como realizadora, sino como gestora. Fue también como darme ese permiso cuando estaba más joven y en la universidad a experimentar y a entender como otro tipo de narrativas, otro tipo de cine, otro tipo de formatos en el sentido de, no sé, literal como un espacio así y, no sé, rodar algo y luego, no sé, cómo hacer un espacio de experimentación. Entonces creo que también para mí en mi caso fue entender que el cine también yo lo puedo hacer de la forma en la que yo quiera y no solamente está estos espacios que me dicen de qué forma se debe hacer. Entonces creo que ese es como el lugar desde donde lo puedo decir. Y luego pues creo que, no sé, por ejemplo, pues en mi caso con el BAM, yo pues trabajo para una categoría que es para jóvenes talentos, que se llama BAMers, y es para proyectos en desarrollo. Y a mí me gusta mucho como en la coordinación, como justo acompañar de cerca, muy cerca, los procesos de cada persona, porque siento que aventurarse a un mercado cuando es nuestra primera vez es pesado, es difícil. Y me gusta mucho como aterrizarlo en hablar de cómo nos estamos sintiendo, cómo que es enfrentarnos a esta situación, no solo con el proyecto y mira, este es el pitch y corrige esto, sino desde también como lo emocional y lo que nos conmueve al estar en este tipo de eventos. Entonces creo que pues sí es como muy romántico, pero así lo vivo yo y es como que también acompañar estos procesos y que las personas se sientan acompañadas, como que me parece también muy vital, porque sí siento que los espacios de mercado y los festivales a veces son un poco agresivos cuando uno está iniciando, porque efectivamente hay muchos no y enfrentarse y verlos simplemente es ya complejo. Entonces creo que hay que hacer algunos espacios un poco más amenos para que las personas no desistan al primer no, sino que sean como entiendan que es un espacio donde pues pueden pasar muchas otras cosas, que no solamente tu proyecto gane un premio o pase a esta cosa, sino las amigas que uno luego empieza a tener en estos procesos, entender otras formas del cine, a visitar otros espacios. Entonces creo que pues sí, como que lo único y lo más importante no es ganarse un premio o quedar seleccionado, sino como que hay otras cosas ardiendo entre los procesos creativos. Muchas gracias. Sí, creo que ustedes lo que nos han contado hoy, lo que nos han dicho es muy valioso, sobre todo porque da unas claves para pensar críticamente los procesos creativos, los procesos propios y también estos espacios. Entonces, muchas gracias. Y bueno, como última pregunta, ya para concluir el podcast, quería preguntarles cuál creen que
que ustedes, que es el futuro de estos espacios nuevos que emergen también, y como el futuro de estas generaciones de realizadores que están decidiendo si participar o no en estos espacios. Y como de pronto, sí, algún consejo que puedan darle a las personas que nos escuchan para tomar esas decisiones y aprovechar al máximo estos espacios que, como nos decía Valentina, son tan diversos como uno se pueda imaginar, incluso yo creo que más. No, pues consejos, pues como creer siempre, hacerse muchas preguntas y creer en los proyectos de uno que con el tiempo siempre van a abrirse puertas y espacios que propicien que se hagan las cosas, ¿no? Muchas veces es de una manera convencional, muchas veces es de una manera diferente, pero digamos en la historia de todos han habido siempre como muchos caminos. Eso. Y el futuro de estos espacios, creo que el futuro de la cinematografía está cambiando muchísimo. Lo que ha pasado en los últimos 10 años ha sido gigante. También creíamos que cuando iba a llegar toda la tecnología se iban a abaratar, por ejemplo, los costos de la producción, y realmente no ha sido así. Las exhibidoras ahora también están siendo productoras, o sea, el negocio está cambiando, la cinematografía, los temas, las formas están cambiando muchísimo, y pues yo no sabría decir realmente hacia dónde vamos. Lo que sí sé es que vamos hacia un lugar distinto, y que sin duda en las nuevas generaciones está como también una responsabilidad muy grande de pensar cómo acercarse y cómo construir nuevos espacios que se parezcan más a esta nueva industria. No sé, tomárselo con calma, o sea, el cine no es tan importante a la final, es mucho más importante la vida, ¿no? Aunque uno haga del cine su propia vida, creo que es vital no estarse torturando por no estarse jodiendo la cabeza por llegar al fin de la fecha de la convocatoria, por más que diga que es chévere ese deadline, igual sí, no tomárselo tan en serio, porque en el sentido de que es muy fácil agotarse muy rápido, ¿no? Y creo que es importante entender que es un proceso de largo aliento, entonces tomárselo con calma. Eso no le quita rigurosidad, sino con calma. Creo que es clave no frustrarse, intentar no frustrarse, sino eso, ir aprendiendo de qué significó este no y por qué me lo dijeron, no a mí, sino a la película que tengo entre manos. Creo que eso es importante para ir cogiendo más callo y entender eso, cómo va evolucionando la vida de la misma peli en estos espacios. Y yo no estoy muy segura del futuro, yo creo en un futuro interseccional, eso sea artes visuales, cine, no sé, pedagogías populares dentro del cine, como un montón de cosas que componen y que están alrededor también de las películas, pero que tienen una vida más allá de solamente la película. Creo en ese futuro, como unas conexiones mucho más profundas, tanto narrativas como de realidades de producir cine. Sí, creo que estos espacios pueden estar, o esperaría, sería genial que estuvieran orientados hacia entender que hay otras cosas también sucediendo fuera de las pelis que son maravillosas y que a la final también caben dentro del cine. Sí, me gustaría ver ese futuro, igual, imaginar ese futuro. A ver, pues no sé, creo que también es difícil, y lo he hablado con un grupo de personas como recientemente, sobre cómo decir no frustrarse, o decir no tener expectativas para que el no duela tanto, y creo que es demasiado difícil, o sea, es muy fácil decirlo, más bien muy difícil como creer que esas expectativas, pues, güey madre, si le estás metiendo, no sé, tanto tiempo a un proyecto y que luego no quede, pues es que también está bien sentirse mal, y que eso pues a uno lo aflija, ¿no? Entonces, bueno, creo que a veces
como que a mí me cuesta mucho cuando digo estas cosas, como que luego también me cuesta que esas palabras también son muy difíciles y como luego las transformo en algo como más realista, porque sí creo que no es tan fácil aceptar un no o no quedar dentro de este circuito donde las personas con proyectos importantes están, bla. Pero bueno, también estoy del otro lado, ¿no? Como con estos proyectos y intentando aportarle pues sí, a los proyectos en que crezcan en estos espacios. Entonces, pues nada, creo que a mí me cuesta también ver el futuro porque no pienso mucho en eso, así que no tengo una respuesta concreta. Porque sí soy muy de vivir el presente y lo que está pasando en este momento, como que me preocupo mucho de la situación actual de mis amigues y de sus proyectos y de luego las personas con las que me relaciono en los trabajos que hago. Y sí, como que estoy más pensando en el hoy, entonces pues sí, no sabría muy bien qué decir del futuro, creo que es muy incierto. No, yo creo que todas las perspectivas están perfectas porque como creo que uno de los mayores aprendizajes que nos queda hoy es que no hay un solo camino, sino que todo es posible y hay muchos caminos o nuevos caminos que pueden surgir. Entonces, bueno, la invitación para quienes nos escuchan es, y pensando en lo que hablamos hoy, es conocer mucho los proyectos, conocerse a uno mismo, abrazar las colectividades y seguir creando y encontrar esos espacios, esos caminos donde los proyectos o las carreras o los intereses de cada quien pueden ser y existir. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy en este Eureka Podcast. A las personas que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en otro episodio.